el viaje misionero en el cual el apóstol Pablo, el segundo viaje misionero, está visitando otra vez las ciudades donde él había visto creyentes, y cuando él llega a Derbe y a Listra, le hablan de Timoteo. Entonces, la porción es esta. Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hasta ahí está bien, esperamos que el Señor bendiga su palabra. Amén. Yo quería destacar 5 cosas que se toman en cuenta cuando Dios está llamando a alguien para su servicio, y que aparecen en este caso cuando estamos leyendo acerca de Timoteo. El apóstol llegó otra vez a esas ciudades donde había visto almas convertidas, y cuando él está en este segundo viaje misionero, él desea que Timoteo le acompañara. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que nos ayudan a entender que el Señor está llamando a alguien para su servicio? No solamente vamos a decir para el servicio a tiempo completo, sino para servirle en alguna área de su vasta obra. Lo primero que uno lee aquí es que cuando el apóstol Pablo llega a esas ciudades, leemos aquí, daban buen testimonio de Timoteo los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Los hermanos se habían fijado en un joven que había creído en el Señor y había comenzado a desarrollar su vida en el Señor, y los hermanos se están poniendo la mirada en Timoteo, se están dando cuenta de que este muchacho, desde que creyó en el Señor, comenzó a identificarse abiertamente con Cristo. Había tenido una conducta ejemplar. Había mostrado también señales de ser santo. Y hay algo que seguramente ellos habían notado en Timoteo. Timoteo estaba procurando hacer las cosas para el Señor sin decirle a nadie, yo quiero servir al Señor. Porque no se trata solamente de que alguien diga, yo quiero salir a la obra, o yo quiero hacer esto, o yo quiero hacer aquello. Es que Dios comienza a mostrar a los ojos de otros que Él tiene también su mirada puesta en esta persona. Todos daban buen testimonio acerca de Timoteo, su carácter, su disposición para ayudar. Hablaban acerca de su prudencia. Todos daban buen testimonio de Timoteo. Esa es la primera cosa. Se necesita tener un buen testimonio. No es lo que yo digo acerca de mí mismo, sino lo que otros dicen acerca de mí. La segunda cosa que uno nota en este caso tiene que ver con el tiempo. Es decir, ¿cuánto tiempo tiene de ser
salvo. Esa es una parte del tiempo. Cuando el apóstol Pablo comienza a mencionar acerca de los que pudieran llevar responsabilidad como ancianos, él dice que no sea un neófito, que no sea un nuevo, que no sea alguien que apenas esté comenzando su carrera en el Señor, porque puede caer en el lazo del diablo, es decir, no tener la suficiente madurez para entender la responsabilidad de ser anciano. ¿Cuál es el riesgo de darle a alguien una responsabilidad antes del tiempo? Que se le suban los humos. Que llegue a pensar que ser anciano o ser siervo es como que uno estuviese subiendo de nivel, como lo hacen los militares en la carrera militar. Bueno, empieza de soldado raso y termina como general. No debía ser un nuevecito creyente. Pero cuando uno habla del tiempo también es como para tomar en cuenta el tiempo que ese creyente dedica a las cosas del Señor. Uno ha notado que cuando el Señor llama a alguien para la obra, por más ocupado que esté en su trabajo terrenal, ese creyente siempre busca sacar algún tiempo para congregarse, algún tiempo para ocuparse en las actividades, de la asamblea, y uno nota, casi no pierde culto. A la hora de evangelizar, allí están. En las clases bíblicas, allí están. Y algunas veces uno lo ve también atendiendo, visitando a los hermanos. Él está procurando sacar tiempo para estar ocupado en las cosas del Señor. Yo creo que Timoteo era así. Un joven que podía distraerse en muchas cosas. Pero quizás algunas veces, en vez de estar jugando pelotas, estaba trabajando en las cosas del Señor. Había demostrado también suficiente madurez, tenía ya cierto tiempo andando en las cosas del Señor. La otra cosa que se nota en alguien que ha venido mostrando señales de que el Señor lo llama es que el creyente también debe haber demostrado algún trabajo. Haber demostrado algunas señales de responsabilidad en las tareas que realiza. Siempre hemos oído que Dios no llama a gente floja. Él llamó a Gedeón cuando estaba tratando de guardar la cosecha allí en un lugar extraño, pero él estaba haciendo algo. Llamó a Moisés cuando él estaba cuidando a las ovejas de su suegro. Llamó a Pedro y a los pescadores cuando ellos estaban trabajando. Eran personas que trabajaban, que estaban ocupadas en hacer algo, pero eso no es todo. El Señor no llama a creyentes a la obra del Señor que solo quieran tener un puestico en la tribuna. El Señor no está llamando a alguien que solo le guste estar en la obra del Señor cuando me toca a mí predicar o cuando me toca a mí enseñar. Así no es que Dios obra. El Señor llama a su obra a aquel que está dispuesto a trabajar también en las cosas del Señor. Ahí en Hechos capítulo 6 encontramos la necesidad que había de distribuir la comida entre las hermanas viudas. Señalan a unos hermanos. Los apóstoles dicen, bueno, estos son los requisitos que deben tener esos hermanos. Y entonces ellos comienzan con sabiduría a atender aquella necesidad. Un trabajo tan sencillo. Esteban podía decir, pero si yo
mejor me pongo a predicar antes de estar aquí. Eso lo pueden hacer otros, pero no. Ellos, con un espíritu de sujeción y de docilidad, comienzan ese trabajo aparentemente tan sencillo. Los apóstoles dijeron, no, nosotros debemos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra del Señor. Pero ¿por qué los apóstoles están diciendo eso? Porque ellos ya habían pasado por la misma escuela. Ellos habían aprendido andando con el Señor que bueno es trabajar primero y luego predicar. Porque cuando el Señor los mandó a ellos a distribuir la comida entre los 5,000 y entre los 4,000, ellos cumplieron responsablemente la tarea que les había sido encomendada. Ellos no andaban con el Señor solamente como oidores nomás, estaban aprendiendo la vida práctica y practicando con el Señor como es la obra en el Señor. Habían pasado por la escuela y ahora ellos están aplicando lo que habían aprendido para otros que querían servir al Señor. ¿Y qué pasó? Al menos 2 de esos que servían llegaron a ser grandes predicadores. Uno fue Esteban, el primer mártir, murió apedreado luego de estar predicando el Evangelio. Felipe, también un gran predicador del Evangelio. Pero ¿cómo comenzaron? Con trabajos prácticos en las cosas del Señor. Esa es la escuela en la cual uno se ha levantado. Es la escuela que uno encuentra en la palabra de Dios. El creyente a quien el Señor está llamando no es un creyente que está diciendo yo quiero, yo me porto bien, yo voy a servir al Señor. No, depende mucho de lo que los demás están viendo en mí. El creyente que quiere servir al Señor no es que apenas cree en el Señor y ya quiere ser misionero y quiere hacer esto y quiere... No, él empieza a madurar en el carácter. Y cuando tiene algún tiempito ya, él empieza a dar señales de que su deseo es servir al Señor aún en las tareas más sencillas, barrer el local, en las tareas más sencillas, pintar el local, a la hora de empezar a patear las calles repartiendo tratados, ahí lo hace. No importa si son las 12 del mediodía y no importa si lo ponen o no lo ponen a predicar, su deseo es trabajar en las cosas del Señor. Pero la otra cosa que uno puede notar aquí es la importancia del temor de Dios. Algunos traducen la palabra Timoteo como temeroso de Dios. Otros la traducen como honrando a Dios. Pero indudablemente Timoteo era un creyente temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Un creyente temeroso de Dios es el que vive como que si siempre estuviera en la presencia del Señor. No está tomando en cuenta lo que otros digan de mí. Hay algunos creyentes que vivimos siempre pendientes de lo que otros digan de mí. Estoy cuidando mi testimonio para que otros no hablen de mí. Uno no puede vivir así, no debe vivir así. Uno debe vivir Señor, ¿qué es lo que tú piensas de mí? Vivir consciente de que los ojos del Señor están sobre mí. En mi vida privada, en mi vida pública, uno está mostrando ese temor de Dios. Ese es un temor no de miedo, sino de reverencia, de respeto, sabiendo que uno está haciendo las cosas es para el Señor. Y seguramente Timoteo había dado señales de eso. Él no estaba haciendo las cosas para agradar a los ancianos de la asamblea, no estaba haciendo las cosas porque los ancianos de la asamblea se las asignaban,
Él estaba haciendo las cosas porque las estaba haciendo para el Señor que lo había salvado. El temeroso de Dios cuida sus labios. ¿Cuántas veces uno ha caído en esa trampita de empezar a hablar de los ancianos y empezar a hablar de otros? El creyente que tiene temor de Dios guarda sus labios. Así los ancianos lleguen a tener fallas, él guarda sus labios por el temor de Dios. El creyente que es temeroso de Dios lleva una vida santa. Sabe que hay cosas que convienen y que hay cosas que no convienen, y lleva una vida transparente delante de Dios, como fue José. Él dijo: temo a Dios, y cuando se le presentó aquella tentación, huyó. ¿Por qué? Porque él vivía como un hombre temeroso de Dios. Pero la otra cosa que debe tener alguien a quien el Señor está llamando es talento. Cuando uno habla de talento es para referirse al don, a la capacidad, al don espiritual. Si el Señor lo está llamando para la obra, debe tener el don de predicar. Y el don de predicar no es levantar la voz o tener elocuencia a la hora de trazar un mensaje. Ese realmente no es el don. Hay personas en el mundo que levantan la voz y son elocuentes, y eso no significa que son predicadores. El tener el don de la predicación del Evangelio es más que eso. Es transmitir el mensaje de Dios con el corazón, conforme a la palabra de Dios y con el deseo de ver almas salvadas. No es para lucirse en la tribuna. No es para que otros digan qué buen mensaje. No es para demostrar el conocimiento que tiene de la palabra de Dios, sino que está usando el don dependiendo del Señor y con el deseo de que las almas sean salvadas. Pero sabe, hermanos, hay algunos que invertimos el orden de estas cosas. Porque hay unos cuantos creyentes que tienen talento, pero el tener talento no es suficiente. Por eso mencioné el talento de último. Es importante porque sería un gran error darle la diestra a alguien para que predique el Evangelio y se dedique a la predicación del Evangelio y no tiene el talento para predicar el Evangelio. Pero sería un grave error todavía mayor darle la diestra a alguien que tiene el talento para predicar el Evangelio, pero no tiene testimonio. No ha dedicado tiempo a la vida práctica en las cosas del Señor. No tiene trabajo en las cosas del Señor y no ha tenido temor de Dios porque no ha llevado una vida santa y prudente. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Porque hay unos cuantos hermanos que tienen talento, que pudieran haber llegado a ser muy útiles en las cosas del Señor, pero lamentablemente perdieron su testimonio, perdieron su tiempo, perdieron su trabajo, porque no estuvieron dispuestos a ocuparse más en las cosas prácticas de la obra del Señor. Entonces aquí está Timoteo, el apóstol Pablo, un hermano con discernimiento. No solamente se deja llevar por lo que los hermanos le dicen, un buen testimonio acerca de Timoteo, él comienza a verlo y decide invitarlo, a acompañarlo a él en la obra del Señor. Y hermanos, los hermanos no se equivocaron. El apóstol Pablo no se equivocó. El Espíritu Santo no se equivocó.
Timoteo realmente era un vaso que iba a ser útil en las manos del Señor. El Señor realmente lo estaba llamando. ¿Y qué tuvieron que hacer Pablo y los hermanos que daban buen testimonio? Aceptar las señales que Dios estaba dando acerca de Timoteo. Timoteo nunca lo encontramos predicando, diciendo pues algún mensaje, pero él tenía talento. Timoteo era un hermano tímido, con cierta, parecía como algo introvertido, pero siempre dispuesto a estar haciendo algo en las cosas del Señor. Y qué útil fue Timoteo. Nunca habló de sus propias aspiraciones. Nunca se autopublicitó. Nunca dijo, yo quiero servir al Señor. Esperó que el Señor diera las señales. Y cuando el Señor mostró, él entonces estuvo dispuesto a servir. Puntos que pueden ser útiles para todos nosotros cuando se trata de el Señor llamando a alguien para que le sirva. Así que esperamos, y esto anima a los hermanos. Vamos a hablar ahora del hogar. Hermanos, nosotros admiramos mucho y respetamos mucho la labor que algunos hermanos y hermanas están haciendo aquí. Allá afuera casi no los conocen a ustedes, digo yo pues. Pero la labor que ustedes están haciendo aquí, casi que a escondidas, a diario, cuidando a los ancianitos, es algo que Dios aprecia. Y puede ser que más adelante el Señor tenga para algunos hermanos un campo más amplio. Pero qué bueno es dedicarse a servir al Señor en esas cosas que aparentemente son pequeñas, pero que para Dios son grandes. Y eso forma parte del llamado de Dios para su obra. Así que esperamos que el Señor nos bendiga y nos guarde. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esperamos que el Señor prospere la lectura de su santa palabra, y creo que esta es la última mención de la palabra esperanza en nuestras Biblias, aparte de segunda y tercera de Juan. El apóstol, el escritor, en ambos expresa que está esperando ver pronto cara a aquellos a quienes está escribiendo. Por eso su carta no ha sido extensa, sino bastante breve, por estar esperando muy pronto les voy a ver. Y aquí pues él comienza con esta expresión: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él acaba de recordar en el versículo anterior de algunos que han sido nacidos de Él. Esto nos recuerda lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 12,
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, nacidos de Él. Esto debe, hermanos, hacernos detener y asombrarnos de lo que esto implica. Que seamos nosotros hijos de Dios. Cuando éramos pecadores, que íbamos al infierno y nos correspondía estar ahí, y que ahora estemos en la familia de Dios. Mirad, cuál amor. Este no es cualquier amor, hermanos. Este es un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Que Dios no haya querido solamente salvarnos en su gran misericordia, sino que ha querido incluirnos como hijos en la familia de Dios. Esto es algo grande y con toda razón el apóstol, como si fuera, se detiene para considerar este punto tan llamativo. Ahora, dice, por esto el mundo no nos conoce. Podríamos pensar, oye, qué lamentable que el mundo no se da cuenta de quiénes somos. Pero más bien, el apóstol ve en eso una evidencia más de la realidad de que somos hijos de Dios. Este mundo conoció quién era el Señor Jesucristo cuando estaba aquí. En el mundo estaba. El mundo fue hecho por Él y el mundo no le conoció. Entonces, si no conoció al Señor Jesucristo, no nos extrañe que tampoco nos conozca a nosotros. No se da cuenta de que somos hijos de Dios. Esa es una realidad no para el futuro, sino para el presente. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya es un hecho. Disfrutamos de esa relación y tenemos todos los privilegios que tiene un hijo, aunque todavía no se ha manifestado lo que realmente somos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Esta es la esperanza que Él menciona en el versículo siguiente. El que tiene esta esperanza es la esperanza de ser semejantes al Señor. ¿Y cómo es Él? Versículo 29 del capítulo 2. Él es justo. Nosotros hemos sido justificados. Delante de Dios tenemos una justicia que no tiene ninguna falla. Pero sabemos bien que no somos justos como Él. Es una batalla que tenemos para actuar a la altura de esa justicia que ya tenemos por haber creído en Cristo. Pero ser justos. ¿Cuántas veces en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, hay anhelos que no son conforme a la justicia? Y deseos también. Entonces, pero vamos a ser semejantes a Él en esta perfección, ser justos como Él es justo. También, versículo 3, ser puros como Él es puro. El creyente tiene una batalla con el pecado. Anhela la pureza. Antes no.
pero está consciente que hay en mí todavía esas cosas impuras. Pero un día, hermanos, estaremos en una condición de perfección, seremos puros como Él es puro. Y podríamos seguir, pero quiero pensar en el gran valor práctico de tener esta esperanza en Él. Dice versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Entonces, estar a la espera de la venida del Señor es de gran importancia para nosotros, porque nos ayuda a purificarnos. ¿Y de qué estamos hablando? Podemos ver en la misma palabra de Juan, comenzando la epístola, estamos hablando primero de esa carne que está en nosotros, el pecado. El creyente está consciente de una naturaleza pecaminosa aquí adentro. Hay algunos que dicen que no han pecado, que no tienen pecado, y el apóstol Juan muestra, esos no son verdaderos creyentes. El verdadero creyente está consciente de que falta, que el pecado, la carne le domina, y estamos conscientes de eso. Entonces, ¿cómo podemos purificarnos? Cuando hemos pecado, cuando nos hemos contaminado con el pecado, el apóstol Juan ha mostrado el camino. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay el perdón en el sentido de la relación con nuestro Padre. Ya tenemos el perdón judicial, legal. No aparece en el expediente del creyente ningún pecado. No hay acusación. Pero en nuestra relación como hijos a nuestro Padre, cuando pecamos, sentimos inmediatamente que nos hemos distanciado. No tenemos la misma libertad para acercarnos a nuestro Padre. Entonces, está a la disposición del creyente el lavacro, la confesión del pecado. Hermano, esto no es algo para hacerlo en Semana Santa nada más, como el católico. Esto es algo que tenemos que hacer diariamente. Pienso que cada vez que nos reunimos y hay oración, debemos estar conscientes, hemos faltado. Debemos confesar nuestro pecado delante del Señor. Y aquí está entonces el recurso para purificarnos del pecado. Y una cosa más en relación a esto. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, esto no se ha escrito para que sintamos libertad. Bueno, yo puedo pecar y entonces confieso. Yo temo, hermanos, que uno que piensa así está o muy lejos del Señor o no es creyente. Porque Pablo responde a tal sugerencia: en ninguna manera. No, el creyente no quiere eso. Entonces, la lectura de la palabra de Dios está sugiriendo aquí, este versículo 1 del capítulo 2 nos va a ayudar para no pecar, para no volver a caer en la falla y pecar. Pero hay otro enemigo en capítulo 1, 2, versículo
15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. De una advertencia dirigida a jóvenes. ¿Y quiénes son los jóvenes en la fe? Son los que ya han tenido experiencia en el conflicto y han vencido el maligno, porque la palabra de Dios mora en ellos, son fuertes. Y uno podría pensar, bueno, ellos ya no van a tener problemas con el mundo, pero es a ellos que el apóstol advierte: no améis el mundo, ni las cosas que están en este mundo. Entonces, hermanos, estamos rodeados de un sistema. No se está hablando de amar a los pecadores que están en el mundo, debemos amar las almas. Pero el sistema que nos rodea, que rechaza a Dios y rechaza a su Hijo, no debe haber en nosotros ningún amor para ese mundo, porque la Biblia dice que es malo. Este presente siglo malo. Sin embargo, el mundo tiene muchas cosas, las cosas que están en el mundo, y muchas veces somos contaminados por esos deseos que tiene cualquier mundano. Podemos descubrir, oye, el mismo deseo está en mí. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Entonces, necesitamos purificarnos de esa contaminación del sistema que nos rodea. Una cosa que caracteriza al mundo, hermanos, es ingratitud. No reconocen cuán bueno es Dios y llegan a pensar que hasta son merecedores de todo lo que están recibiendo. Uno oye muchas personas hablar algo así, que ellos piden a Dios y todo lo que piden, Dios se lo concede. Y es muy evidente que ellos están pensando que, bueno, Dios se los concede porque son buenos. Mire, ese es un tremendo error. Si Dios concede algo al impío, no es porque se lo ganó por buena conducta, es porque Dios es grande en misericordia y quiere que su benignidad guíe al hombre al arrepentimiento. Pero aún en nosotros podemos fallar, hermanos, en las acciones de gracias. Cuando leemos la carta a los Colosenses, hay varias referencias a orar, a la necesidad de orar. Pero paralelamente, con cada exhortación a orar, hay una exhortación a acciones de gracias. ¿Qué aprendemos ahí? Bueno, vamos a tener un equilibrio. Podríamos pasar toda la oración pidiendo y pidiendo y pidiendo. No está bien. Si pedimos algo, debemos dar gracias por algo también. Y mantener un equilibrio y no caer en la ingratitud que caracteriza el mundo que nos rodea. Pero hay un enemigo más, y se está hablando aquí en la última parte del capítulo 2 de muchos anticristos. Han surgido muchos anticristos. Ellos vienen con una doctrina falsa. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y quizás pensamos, bueno, el creyente no va a caer, no va a ser afectado por falsa doctrina, pero hay peligro, hermano, porque la segunda carta de Juan es una advertencia a una señora elegida, una hermana creyente de verdad, y hay una advertencia del peligro de abrir la puerta a alguien que no viene con la doctrina de Cristo. ¿Cuál es el peligro? No es el de perder la salvación, ¿ok?
creyente no va a llegar al infierno nunca. Es el peligro de perder recompensa en el tribunal de Cristo, de no recibir el galardón completo. Entonces, hermanos, necesitamos a veces purificarnos de la influencia de falsas enseñanzas. Tengamos mucho cuidado de dónde estamos recibiendo la enseñanza. Aquí está la fuente, la palabra de Dios, no adulterada. Y gracias a Dios por el privilegio de oír una enseñanza sana en la fe, una enseñanza apegada a las Escrituras. Pero hay más y más disponible a muchas personas un caudal de falsas enseñanzas. Y sabemos de creyentes que han sido afectados por falsos maestros. No en un culto de la asamblea, sino en la computadora, con el internet. Entonces, este es otra razón, otro motivo por qué tenemos que purificarnos en vista de la pronta venida del Señor y el momento cuando vamos a ser transformados, hechos semejantes a Él. El Señor nos ayude y bendiga su palabra. Amén.